o las autoridades públicas deben tener muy presente que se provea de lo necesario para una vida decente tanto a los individuos como a toda la comunidad. Y por otra parte, prever el futuro y establecer un justo equilibrio entre las grandes necesidades como de las exigencias de inversión para la generación futura. Estamos hablando principalmente aquí de lo que le llaman la política económica en las naciones. En el siguiente numeral, que es el número 71, y en la siguiente diapositiva, nos habla sobre el acceso a la propiedad y dominio de los bienes y se refiere al problema de los latifundios y nos dice que la propiedad, como las demás formas de dominio privado sobre los bienes exteriores, contribuye a la expresión de la persona y le ofrece una ocasión de ejercer su función responsable en la sociedad y la economía. Por ello es muy importante fomentar el acceso de todos, tanto individuos como de comunidades, a algún dominio sobre los bienes externos. Las formas de este dominio o propiedad de hoy en día son diversas y se diversifican de varias formas. Todas ellas continúan siendo, sin embargo, elemento de seguridad que no es para nada despreciable, aun contando con los fondos sociales, derechos y servicios procurados por la sociedad. Esto debe de afirmarse no solo de las propiedades materiales, sino también de los bienes inmateriales, de lo que llamamos también intangibles, como lo son la capacidad profesional. El derecho de propiedad privada no es compatible con las diversas formas de propiedad pública que existen actualmente. El paso de bienes a la propiedad pública solo puede ser hecha por la autoridad competente de acuerdo con las exigencias del bien común y dentro de los límites de este último, supuesta la compensación adecuada. A la autoridad pública toca, además, impedir que se abuse de la propiedad privada en contra del bien común. En muchas regiones que son económicamente menos desarrolladas, existen posesiones rurales que son extensas y aún todavía extensísimas, mediocremente cultivadas o reservadas sin cultivo, es decir, que no se aprovechan a cabalidad para especular con ellas, mientras la mayor parte de la población carece de tierras o posee solo parcelas irrisorias y el desarrollo de la producción agrícola presente presenta caracteres de urgencia. No raras veces los brasileños reciben un movimiento decente y son explotados por los mismos intermediarios. Y en la siguiente diapositiva, en el numeral número 72, nos habla de la actividad económico-social y el reino en el movimiento económico-social de nuestro tiempo y que somos, en este caso, todos nosotros, luchamos y debemos luchar por la justicia y la caridad. Nos debemos de convencer o debemos de estar convencidos de que podemos contribuir mucho al bienestar de la humanidad y a la paz del mundo, tanto individual como colectiva, y que debemos dar ejemplo. Adquirir la competencia profesional y la experiencia, que son absolutamente necesarias, debemos respetar en la acción temporal la justa jerarquía de valores con fidelidad a Cristo y a su Evangelio, a fin de que toda su vida, así como individual como social, quede saturada por el Espíritu Santo y, y las bienaventuranzas, y particularmente con el espíritu de pobreza. Y bueno, hermanos, hasta aquí mi participación. Ahora le cedo la palabra a mi hermana Liz. No puede abrir su micrófono. Ya. Ya. Muchas gracias, hermanita Maro. Gracias, hermano Julio. Vamos a continuar. Bueno, vamos a ver el capítulo número 4, que nos habla de la comunidad en la vida política. En la siguiente vemos cómo la vida pública en nuestros días se advierten profundas transformaciones. También en las estructuras y en la acción cultural, económica y social, principalmente en lo que se refiere a los derechos y deberes de todos en el ejercicio de la libertad política y en el logro del bien común y en lo que toca a las relaciones de los ciudadanos entre sí y con la autoridad pública. Con la dignidad humana surge el propósito de establecer un orden político jurídico que proteja mejor en la vida pública los derechos de la persona.
como son el derecho a la libre reunión, de libre asociación, de expresar propias opiniones y de profesar privada y públicamente la religión. Se reprueban también todas las formas políticas que obstaculizan la libertad civil o religiosa, que multiplican las víctimas de las pasiones y de los crímenes políticos y desvían el ejercicio de la autoridad en la prosecución del bien común para ponerla al servicio de un grupo o de los propios gobernantes. La mejor manera de llegar a una política auténticamente humana es fomentar el sentido interior de la justicia, de la benevolencia y del servicio al bien común. En la siguiente hablaremos de la naturaleza y el fin de la comunidad política. La comunidad política nace para buscar el bien común, que abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. A fin de que la pluralidad de los pareceres no perezca, la comunidad política es indispensable una autoridad que dirija la acción de todos hacia el bien común, obrando principalmente como una fuerza moral que se basa en la libertad y en el sentido de la responsabilidad de cada uno. Ese viene en la naturaleza por Dios, aun cuando la determinación del régimen político y la designación de los gobernantes se dejen a la libre designación de los ciudadanos. El ejercicio de la autoridad política debe realizarse siempre dentro de los límites del orden moral para procurar el bien común. Es entonces cuando los ciudadanos están obligados en conciencia a obedecer, de modo cual que de todos tienen la responsabilidad, la dignidad y la importancia de elegir bien a sus gobernantes. Pero cuando la autoridad pública oprime a los ciudadanos, les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de tal autoridad, guardando los límites que les señala la ley natural y evangélica. En la siguiente vemos cómo la colaboración de todos en la vida pública es perfectamente conforme con la naturaleza humana, que se constituyan estructuras político-jurídicas que ofrezcan a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, ser parte libre complejo del hombre, ¿no? Es inhumano que la autoridad política caiga en formas totalitarias o en formas dictatoriales que lesionen los derechos de la persona o de los grupos sociales. Cultiven los ciudadanos con magnanimidad y lealtad del amor a la patria, para que miren siempre al mismo tiempo por el bien de toda la familia humana, unida en toda clase de vínculos con las razas, los pueblos, las naciones. Los cristianos todos deben de tener conciencia de la vocación particular y propia que tienen en la comunidad política. Están obligados a dar ese servicio de sentido de responsabilidad y de servicio del bien común. Así demostrarán también con hechos cómo pueden armonizarse la autoridad y la libertad, la iniciativa personal y la necesaria solidaridad del cuerpo social, las ventajas de la unidad combinada con la provechosa diversidad. Hay que prestar gran atención a la educación. Los ciudadanos puedan cumplir su misión en la vida de la comunidad política. Ellos son capaces de ejercer este arte tan difícil y tan noble de la política. Por ello deben de prepararse para ella
y procurar ejercerla con olvido del propio interés y de toda su ganancia venial. Luchen con integridad moral y con prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo de un solo hombre o de un solo partido. Conságrense con sinceridad y rectitud, más aún con caridad y fortaleza política al servicio de todos. En la siguiente tenemos que la comunidad política y la iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. El hombre, en efecto, no se limita al solo horizonte temporal, sino que sujeto a la historia humana, mantiene íntegramente su vocación eterna. La Iglesia, por su parte, fundada en el amor del Redentor, contribuye a difundir cada vez más el reino de justicia y de caridad en el seno de cada nación y entre las naciones, predicando la verdad evangélica e iluminando en todos los sectores a la acción humana con su doctrina y con el testimonio de los cristianos. Respeta y promueve también la libertad y responsabilidad políticas del ciudadano. En la siguiente vemos que cuando los apóstoles y los sucesores y sus colaboradores de estos son enviados para anunciar a los hombres a Cristo, Salvador del mundo, en el ejercicio de su apostolado, se apoyan sobre el poder de Dios, el cual muchas veces manifiesta la fuerza del Evangelio en la debilidad de sus testigos. Partes, predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión sobre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre las materias referentes sin traba alguna, y en el orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o de la salvación de las almas, utilizando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de los tiempos y de situaciones. Muchas gracias, hermanos. Ahora nuestra hermana Leti Gómez continuará con el tema. Gracias, hermanita Leti Calderón. En esta segunda parte de este concilio, de esta constitución pastoral, se presentan los problemas que urgen y los cuales requieren de acciones y de cambios profundos en el orden social, ya que la aspiración de los pueblos es la paz. Vamos a revisar en el capítulo 5 titulado Fomento de la paz y promoción de la comunidad de los pueblos, y consideremos entonces el entorno del Concilio Vaticano II, en que se inició en el año de 1962 y que todavía tiene vivo el recuerdo de las pasadas guerras mundiales. También se vive el conflicto de la Guerra Fría entre los dos bloques, occidental y oriental. Y a unos días de iniciado el concilio, los países de Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba entran en crisis de guerra, en la llamada crisis de los misiles. Luego entonces la comunidad universal se encuentra bajo la amenaza de una guerra nuclear. En la siguiente diapositiva, por favor, en el parágrafo 77, la Iglesia llama a los cristianos a considerar la noción de paz, esa paz de Cristo, autor de la paz, y que con su auxilio, esta paz encuentre cimientos en la justicia, el amor, y en aportar los medios para alcanzar la crueldad de la guerra. La siguiente, por favor. La naturaleza de la paz, que es una aspiración de todos los pueblos, el concilio aclara que la paz no es ausencia de guerra si está basada en un régimen totalitario. Tampoco el equilibrio de fuerzas adversarias como limitar el derecho a la expresión, y no se alcanza en la hegemonía política como en el fascismo. Entonces, la paz, de acuerdo a la Constitución Gaudium et Spes, es obra de la justicia, fruto del orden plantado por Dios en la sociedad humana. Sin embargo, el hombre frágil en su voluntad ocasiona faltas a la dignidad de la persona, y el bien común no vela por todos en cuanto a sus necesidades y aspiraciones, o las instituciones que rigen a la sociedad faltan a su vigilancia. Todo esto genera la falta de paz. Propone entonces el Concilio Ecuménico respetar a todos los hombres en su dignidad, así como a los pueblos.
Ejercer la fraternidad para construir la paz. Esta paz también es fruto del amor al prójimo, la cual es infundida por Cristo, príncipe de la paz, en el corazón de todos los hombres. Mas es de reconocer que el hombre, en la medida que es pecador, amenaza y amenazará con el peligro de la guerra hasta el retorno de Cristo. Por la caridad positiva, que corresponde a la sección 1 de este capítulo, intitulado Obligación de evitar la guerra, y en el numeral 79, el concilio propone que hay que actuar para frenar la crueldad de la guerra, la cual daña en forma grave en lo material y en lo moral. Estas guerras continúan con devastaciones en algunas zonas geográficas y por motivos de radicalismos políticos o religiosos, ahora se incluye el terrorismo. El concilio pretende que se recuerde el derecho natural y sus principios universales. Todo lo que atente contra estos y las personas que los causan se consideran actos criminales. También propone que se hagan tratados internacionales sobre la guerra para que se generen condiciones menos inhumanas, por ejemplo, en cuanto a los combatientes heridos o a los prisioneros. Y a pesar de que ya existen a través de organizaciones como la ONU, dichos tratados requieren perfeccionarse para atenuar la crueldad de las guerras. Cuando existan diferencias, estas se deben tratar a través del diálogo, mas una vez agotados los recursos diplomáticos, no se podrá negar el derecho a los gobiernos de la legítima defensa para proteger su seguridad. Es decir, la violencia es permitida, pero solo para defenderse con justicia y no para querer someter a otras naciones. Para los que se hallan al servicio de la patria, considérense instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, de manera que se estabilice la paz. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y también se hacen necesarios cambios profundos en los que los hombres son causas y víctimas por lo que la Iglesia en el parágrafo 80 propone al hombre examinar la guerra con mentalidad nueva y determinar acciones de no a la guerra total. Su horror y maldad se acrecientan con el incremento de armas científicas que provocan destrucciones enormes e indiscriminadas. Recordemos las devastaciones de Hiroshima y Nagasaki provocadas por la bomba atómica. Ante estas consideraciones, este concilio, haciendo suyas las condenaciones de la guerra mundial expresada por los últimos sumos pontífices, por ejemplo, el Papa Pío XII, en su discurso sobre la condena a la guerra nuclear, este concilio declara: toda acción bélica que tienda indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de extensas regiones junto con sus habitantes es un crimen contra Dios y la humanidad que hay que condenar. Y una guerra en la tierra, reunidos aquí, piden con insistencia a todos, principalmente a los jefes de Estado y a los altos jefes del ejército, responsabilidad ante Dios y ante toda la humanidad. La diapositiva que sigue, por favor. El numeral 81 de esta Constitución se refiere a la carrera de armamentos. Estos no se acumulan solo para tiempos de guerra, sino que son base para la seguridad de la defensa, al mostrar una capacidad fulminante que haga a los adversarios sentir terror. Y por eliminar las causas del conflicto a través del diálogo y con los recursos diplomáticos, la dignidad de los hombres y también la de los pueblos. En esta carrera, por contar con más armamento y de mayor letalidad, los pobres en estos países se ven más afectados, ya que se gastan mayores cantidades de dinero en armas y no se pueden destinar estos recursos para remediar la miseria del mundo. Hay que elegir nuevas rutas que
partan de una renovación de la mentalidad para eliminar estrés, quedando el mundo liberado de la ansiedad que le oprime de una futura guerra. Le ofrezco la palabra a la hermana Maru Sánchez. Gracias, Leti. Pues continuando con este tema, antes de esa prohibición absoluta de la guerra y la acción internacional para evitar la misma. Nos queda por acuerdo de las naciones pueda ser absolutamente prohibida cualquier guerra. Ya nos los decía nuestra hermana Leti. La paz ha de nacer de esa mutua confianza, de ese diálogo entre los mismos pueblos, de tal manera que no se genere un momento de terror con las armas, que se genere miedo, sino al contrario, que se trabaje precisamente para que se reducción de estas armas, pero no de manera unilateral, sino simultánea, de tal manera que haya realmente un acuerdo auténtico y que existan las garantías. En la siguiente diapositiva, pues nos dice que hay que valorar estos intentos que se han generado y que estas acciones internacionales pues las ha llevado a cabo. Hay que pedir también nosotros con insistencia a Dios para que les dé fuerza en perseverar en esta intenta tarea para que esto pueda concluir. Y es de suma urgencia que este proceder pues tenga una renovación y no solo en esta área, sino también en la renovación de la educación en una mentalidad con una orientación que tengan los jóvenes autonomía, pero sobre todo con responsabilidad. Los que nos dedicamos a esta tarea de la educación, se nos pide que nuestro objetivo orientación a nuestros jóvenes para que tengan sentimientos pacíficos. Pasemos a la siguiente diapositiva, que es el numeral 83, y entramos a la sección internacional. Y más que remedios, hablemos de esas causas que se están generando. Para edificar la paz se requiere ante todo entre los mismos hombres, que son los que alimentamos de alguna manera esas guerras. Entre esas causas deben de desaparecer las injusticias. No pocas de estas provienen de las desigualdades, tanto económicas, políticas, sociales, sino también por la lenta solución a esta situación. Otras nacen del deseo, del dominio, del desprecio de las mismas personas, de la misma soberbia, de la desconfianza, del no confiar, de pasiones egoístas. Como el hombre no puede soportar tanta deficiencia en este orden, pues de alguna manera, aún sin haber guerra, se provoca cuestiones violentas, cuestiones de lucha. Pasemos a la siguiente diapositiva, que nos habla del numeral 84, y es de la comunidad, de las naciones y las instituciones internacionales. Pues dado los lazos estrechos y recientes de la mutua dependencia de que hoy se dan entre todos los pueblos, entre todos los ciudadanos, pues también esa búsqueda por tener una cuestión más eficaz de la común unión de manera universal exige que la misma comunidad de las naciones se dé a sí misma con un ordenamiento que responda tolerable. Para lograr estos fines, las instituciones de la comunidad internacional deben cada vez por su parte proveer de estas necesidades en que no solo se vea la cuestión de la higiene, la educación, el trabajo, sino también se sane todas estas múltiples circunstancias particulares que se va dando. Sin embargo, la Iglesia se goza del espíritu de una auténtica fraternidad que actualmente florece entre los cristianos y no cristianos y que se esfuerza por intensificar constantemente para suprimir sobre todo todas estas circunstancias. En la siguiente diapositiva podemos ver algunas normas oportunas que se dan en esta cuestión
en el orden económico. Y bueno, nos dice que la actual unión del género humano exige que se establezca también con mayor cuestión un ordenamiento, que existe un orden. Pues la realidad es que aunque cada dependencia, pues resulta que no es así. Distan mucho de verse libres de las desigualdades, de suerte que pues se siguen haciendo dependientes y sobre todo que puede que pase una dificultad mayor. Y este progreso de un país, pues vemos que no solo depende de los medios humanos, sino también financieros, que se disponga a establecer precisamente ese auténtico orden de lucro excesivo y las ambiciones nacionalistas. Pasando a la siguiente diapositiva, hablemos ahora de algunas normas oportunas. Y bueno, pues aquí nos invitan en 4. Para que se dé este orden y de manera oportuna, nos dice que los pueblos que estén en vías de desarrollo entiendan bien que han de buscar y expresa firmemente con un fin propio su progreso, pero no de unas solas personas, sino del bien común. Por su parte, los pueblos ya desarrollados tienen también la obligación de ayudar a los países en vías de desarrollo a cumplir estos cometidos. Y el deber de la comunidad internacional, pues regula y estimula el desarrollo de forma que los bienes a este fin, pues realmente sean invertidos de manera, pues igualitaria.